retomamos otro de los datos del día importante, que es el 4% de inflación para diciembre, y volvemos con vos, Edgardo Alfano, a ver qué nos muestra este número de lo que pasó el 2020 y de lo que se viene. Claro, Fede, porque, a ver, ustedes mencionaban también, 36,1 fue la inflación anual del 2020. Si vos la comparás con la del 2019, bajó por el 2019 fue del 53,8%. Pero claro, estamos hablando de todo un año de pandemia, de COVID, donde la actividad económica fue mala en mucho tiempo y sin embargo la inflación siguió siendo alta. Mira, lo que más preocupa, porque duele y mucho, son los alimentos, ¿no? Y el aumento de los alimentos. Mira, 41,1% el aumento de alimentos. Ya dijimos lo que había aumentado la carne, ¿no? Más del 70%, pero vos fijate que hay, por ejemplo, la ropa y el calzado, el año pasado aumentó un 60%, y uno se pregunta, pero si no se vendía nada, ¿cómo puede ser que aumentó tanto? Bueno, así es el comportamiento de la inflación y así es el comportamiento de los precios en la Argentina. Mientras tanto, la Argentina se tiene que preparar para negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos te acordás, Domi, Fede, que allá por julio Alberto Fernández había dicho que no creía en los planes económicos? Bueno, Sí. ¿qué le dice el Fondo Monetario? Vamos a negociar, pero antes quiero saber qué plan económico tiene la Argentina. Lo vamos a sumar a Fausto Spotorno, economista, para que nos ayude a entender por qué no se puede controlar la inflación en un año donde estuvimos paralizados con tarifas congeladas, la gente no trabajó prácticamente, se produjo muy poco, todos esos números cayeron, pero la inflación igual sube, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Mirá, sí, porque la inflación no es un tema de los precios, no es un problema de los precios, por así decirlo, tampoco es una enfermedad de los precios, es una enfermedad del dinero. Y vos lo que tuviste este año es que la actividad económica cayó. O sea, ¿qué significa que la actividad económica cayó? Que la cantidad de productos, bienes y servicios que se produjeron en Argentina fue menor que en años anteriores. O sea, tuvimos menos bienes y servicios en la economía, pero mucho más billetes. Entonces, cuando vos ves la cantidad de dinero que hay en la economía, la cantidad de billetes y pesos que hay en la economía, y lo comparás con la cantidad de bienes, te encontrás con que hay mucho más billetes por menor cantidad de bienes. Por lo tanto, para cambiar billetes por bienes, el mercado te va a exigir ahora que des más billetes, más pesos por cada bien. Y eso es el aumento de los precios como lo detectamos nosotros. Fausto, esto tiene que ver con todos los planes y los subsidios y los auxilios que se dieron durante 2020. Claro, exactamente. El gobierno tuvo que enfrentar una pandemia, una cuarentena muy fuerte, y no tenía cómo pagarlo. Argentina no tiene acceso al mercado de crédito porque estuvo en default casi todo el año. El acuerdo con el FMI está parado, ahora se está, justo contaba Eduardo recién que se está renegociando, pero si no tiene plata, nadie le presta, no recauda y gasta mucho, bueno, la diferencia la tiene que financiar con emisión monetaria, tiene que imprimir billetes. Pero claro, imprimió muchos billetes, pero no se generaron bienes en la economía, o sea, no se imprimieron bienes en la economía, así que de hecho cayeron los bienes. Y la única razón por la cual la inflación bajó, en realidad, es porque tuviste una recesión muy grande. Claro. Pero también hay que aceptar otra cosa. Argentina viene con inflación en el 40-50% ya hace 3 años. Ya esas inflaciones se acuerdan del 25, 26, que eran preocupantes porque eran altas. Ya no existe más. Hace ya 3 años que estamos con inflaciones más Igual el arriba gobierno del 30%. dice que este año va a ser del 29%, Fausto. ¿Vos le crees? Y es medio difícil porque, a ver, voy a tratar, síganme un poquito en la matemática y si no, créanme. Para tener una inflación del 29%, tu inflación mensual no debería superar el 2%, 2, 3. Si ya tenés arriba de 2,5 o 3%, ya te estás acercando al 40%. Fíjate que una inflación de 3% mensual equivale a a más de 40% anual. Y si de arriba de 3 ni te cuento. Entonces, fíjate que solamente tuvimos inflaciones muy bajas del orden del 1,5, 2%, 2,5% entre abril y julio. O sea, inflaciones consistentes con un 29-30% anual, las tuvimos solamente entre abril y julio, que fue los peores meses de la recesión. O sea, para tener esa inflación este año tuvimos que tener una recesión espeluznante. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que a medida que la economía se recupera, la inflación va atrás de la economía. O sea, la única razón por la cual bajó la inflación fue por la recesión. Si no, volvíamos a inflación del 40-50%. Y por eso es que el mercado, cuando
el Banco Central hace el relevamiento de expectativa de inflación, casi todos los economistas suponen una inflación del orden del 40, 45, 50%. ¿Está bien? Gracias, Fausto. En un ratito nos De nada, volvemos hasta a ver. luego. Chau. Ya no volveré.